por cada 10.000 usuarios en edades intermedias pues es parecida a la media, pero cuando a partir de los 65 años baja pues, prácticamente a la mitad, y a partir de los 75 también vuelve a bajar a la mitad. Tenemos a todos los mayores de 65 años vacunados contra la gripe, ¿no? Y a los 75 años ya llevan 10 años de vacunas. Otra imagen, bueno, pues yo digo que es un clásico, ¿no? Todo lo sabemos, la edad y la cronicidad. Efectivamente, la cronicidad, el número de cronicidades aumenta con la edad, ¿no? Esta es la pirámide, vuelve a ser la pirámide de Andalucía, a medida que nos vamos acercando al eje central, aumentan las cronicidades, y lo rojo es más de 5 cronicidades, ¿no? Que está lógicamente en edades altas, ¿no? Pero aquí también tenemos un volumen importante de pacientes que ya tienen 5 o más cronicidades, de pacientes, que sería una población diana a intervenir pues bastante interesante, ¿no? Esta misma gráfica igualmente la edad aumenta con la cronicidad, pero en media, ¿no? El número medio de cronicidades. ¿Qué es lo interesante aquí? Pues lo interesante son los puntitos, porque los puntitos, las barras somos Andalucía, pero los puntitos son Cataluña, y ya veis cómo los catalanes, parece que hemos hecho una calca, ¿no? Se comportan pues prácticamente igual que nos comportamos nosotros. No hay diferencia entre, por lo menos en esto, entre Cataluña y nosotros, ¿no? Antes hablaba de adscribirle los recursos, una adscripción de los recursos a cada uno de los usuarios, ¿no? Esta imagen, pues yo creo que es un hito en el SAS, ¿no? Hemos logrado adscribir 7.245 millones de euros a los usuarios, en todas esas actividades, ¿no? ¿Qué nos falta? Pues nos faltan los 500 y pico millones de las farmacias extrahospitalarias, y nos faltaría, que lo sabemos, y nos faltaría muy poquito hasta llegar a los 8.000 y algo de millones que se gasta el SAS en todos sus recursos, ¿no? Pues se gasta el SSPA. Entonces esto, pues la verdad es que está muy bien, porque además nos permite ver cómo los recursos están asociados a cada uno de los usuarios, nos permite ver fotos como esta, ¿no? A medida que avanza la edad, ¿dónde estoy consumiendo? ¿Dónde se me van mis recursos? Pues mis recursos se me van una pequeña parte en edades muy iniciales, pero el gran volumen, esta sería la pirámide de edad, contemplando hombres y mujeres, el gran volumen se me va en las edades, en lo que ya sabemos, ¿no? Más avanzadas, ¿no? Si lo miro en función, esos recursos, en función del número de cronicidades CSS, el 55% de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, tiene al menos una cronicidad. El 37% son multicrónicos, ¿no? Tienen 2 o más cronicidades, pero es que ese 37% está consumiendo un 80% de los recursos. Y aquí vemos un sector de un 14% de la población, de nuestros usuarios, que es que está consumiendo más del 50% de los recursos sanitarios, ¿no? Hay una población además aquí de no contacto a la que ahora mismo habría que matizar, porque no es verdad que todos los que contacten con el sistema se les pueda tengan que asumir el coste. Hay un coste de disponibilidad que tendríamos que repartir entre toda la población. Contáctenos, ¿no? Eso mismo pues lo podemos ver pues por el total de pacientes, ¿no? ¿Dónde se nos van los recursos? Pues fundamentalmente se nos van en la hospitalización y la farmacia, seguida de las consultas de atención primaria. Esta foto ya la teníamos con los sistemas de contabilidad analítica, con el COAN, ¿no? ¿Qué es lo bueno y la potencia de la base? Pues la potencia de la base es que podemos bajar hasta grupos de pacientes, de manera que podemos decir el que tiene enfermedad crónica, renal crónica, o el que tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Y cómo se comportan en función del consumo de los recursos.
o podemos ver nuestros costes medios en función de del número de patologías. Ahora mismo termina. Los costes medios vemos cómo avanzan y cómo suben, y aquí esto es exponencial, ¿no? De manera que ¿qué ha pasado? No he sido yo, ¿eh? No, no. Aquí no hemos tocado. Ajá, vale. Bueno, de manera que se han ido unas cuantas diapositivas, ¿no? Bueno, pues resumo. Esas mismas imágenes de costes medios que veíamos por número de cronicidades, pues las hemos hecho por distintas clasificaciones, ¿no? Hemos visto como los costes medios, cogiendo los pacientes pluripatológicos, a medida que avanzan las patologías también avanza el coste medio y sube el coste medio. Y además, esos pacientes pluripatológicos discriminan mucho más. Son pacientes, como ya han dicho, con bueno, pues con dependencia, con fragilidades que cuestan mucho más de lo habitual, ¿no? Ese grupo de pacientes, a petición del PAIPE y a petición de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, hemos sacado un fichero de esos pacientes con distintas características, ¿no? De manera que ese fichero de pacientes son pacientes residentes en Andalucía a 31 vivos a 31 de marzo del 2016 y tenemos una serie de características que, bueno, ya veremos a ver cómo se distribuyen entre los distintos equipos de atención primaria. Y me voy a ir directamente al ejemplo, ¿no? En el fichero tenemos el NUSA, el CAP, el distrito, la clave médica, por supuesto, para poder distribuirlo por el médico, la fecha de nacimiento, el sexo y el tiempo en activo en BDU. ¿Qué información tenemos? Pues tenemos la información de la clasificación del PAIPE, de manera que este paciente concreto tiene 2 categorías y 2 grupos, tiene una enfermedad cardíaca y angiopatía, y dentro de la enfermedad cardíaca lo que tiene es una cardiopatía isquémica y una diabetes mellitus dentro del grupo este, ¿no? Este paciente, el médico no lo ha marcado como paciente en proceso pluripatológico, y además, bueno, pues tenemos toda la información de cuál es su ACG, cuál es su grupo ACG en el 2014, si es frágil o no, según los ACG, y del número de cronicidades. Y dentro de eso, pues yo creo que lo más interesante, lo que más os interesa a vosotros son el consumo de recursos, las visitas de enfermería que ha hecho en el centro, las visitas de enfermería en domicilio, las visitas de medicina en el centro y domicilio, los gastos de farmacia, las consultas externas de medicina interna, las altas hospitalarias, las urgencias y en definitiva todo eso traducido a coste, pues dice que este paciente pues cuesta 10.000 euros al año, ¿no? Los patrones, esta base poblacional nos permite sacar perfiles de lo que queramos, y nos permite construir indicadores como, por ejemplo, el índice de utilización que es observada entre esperadas, ¿no? Por cualquier agrupador. Aquí tenéis un ejemplo de los 2 agrupadores, los ACG y los GMA, ¿no? En definitiva, y ya para terminar, yo creo que esta base poblacional pues tiene un potencial enorme, ¿no? Y los usos pueden ser muy diversos, de manera que se puede utilizar en la planificación sanitaria tanto a nivel macro como a nivel micro, ¿no? Desde luego aporta toda la información para los agrupadores, para los ACG, para los GMA, y son pues una fuente muy interesante para el plan de crónico, el plan de cuidado. Nuestros retos ahora mismo es consolidar esta base y sobre todo el gran reto es llevarla a los hospitales, llevarla a los clínicos y que los clínicos, como decía Manolo Ollero el otro día, ¿no?, la lleven a la clínica. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Bueno, vamos un poquito justo de tiempo, pero vamos bien, en el fondo. Guadalupe Carmona es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública,
y ella nos va a contar cuál es el estado actual del desarrollo de los ACG en atención primaria en nuestro sistema sanitario. Y nos va a visualizar una herramienta en la que vamos a ver la potencialidad que tiene este sistema de clasificación de pacientes para la gestión clínica de pacientes crónicos. Así que, Guadalupe, cuando tú quieras. Cuando puedas, se está conectando. Cuando pueda. A ver. Bueno, buenas tardes. Gracias por perseverancia. Que buenas tardes. Decía, ahora sí. ¿Mejor? Que buenas tardes. Gracias por vuestra paciencia. Soy la última de esta mañana y espero que son las 2:10 de consumir el menos tiempo posible para intentar transmitiros algo que llevamos en la cabeza a un grupo de gente desde hace más de 15 años. Es la tercera vez en Andalucía que en principio intentamos poner en marcha o implantar un sistema de clasificación de pacientes en atención primaria y son los ACG. Algunos de vosotros no habéis oído hablar de ello. Esta mesa nos pidió al grupo que estamos trabajando que podrían aportar los ACGs al tema de la gestión clínica de la cronicidad en el SSPA y gracias al trabajo de año y medio con el SAS disponemos de esa base de datos poblacional y disponemos de una base de registro de morbilidad en atención primaria. Gracias a eso, sí es verdad que en esta ocasión tengo que decir que después de 3 intentos vamos a poder utilizar este sistema de clasificación de pacientes que viene avalado por la Johns Hopkins. Su inicio lo tuvo Bárbara Starfield, esta mañana ya habéis oído hablar de ella. Sergio ha hecho referencia a ella como nuevo con el tema de la atención primaria y en ese caso ellos han evolucionado. Empezamos trabajando en Andalucía con la versión 6 y actualmente el SAS ha adquirido la versión 11, con lo cual eso da una idea de que se ha evolucionado en estos 15 años que iniciamos nosotros con un proyecto de pilotaje, seguimos con un proyecto de validación y actualmente estamos con un grupo de 27 profesionales de atención primaria validando una propuesta de explotaciones a nivel de clave, en concreto ahora mismo clave médica, cuando tengamos la clave de equipo es nuestro objetivo, en el que de alguna manera vamos a conocer y los profesionales van a conocer la casuística atendida y con una característica especial de estos sistemas que es de alguna manera coger o caracterizar al usuario o al ciudadano desde el punto de vista de su patrón de morbilidad. No se trata de ver o el enfoque no es la enfermedad, sino es la persona con enfermedades y, de alguna manera, la combinación de enfermedades, y yo no me gustaría decir enfermedades, sino condiciones de salud-enfermedad que presente durante un periodo de observación de 1 año. En concreto, no solo patología o condiciones crónicas, sino condiciones agudas, recurrentes, porque de alguna manera eso condiciona su patrón, no solo la presencia de condiciones crónicas, sino toda la comorbilidad, multimorbilidad o pluripatología que en un horizonte temporal de 1 año es capaz de capturarse desde el punto de vista del paciente, junto con la edad y el sexo. Antes de empezar con el objetivo o con la esencia de lo que me han pedido, que es que pueda aportar en este caso a la gestión clínica del paciente crónico, me vaya a permitir un poquito contaros cuáles son los principales componentes del sistema ACG. Es decir, en principio podemos identificar como 4 principales componentes que pueden ser utilizados para diferentes intervenciones desde el punto de vista de la gestión de las poblaciones o de la gestión individualizada. En principio tenemos lo que son los ADGs, y los ADGs son la base del sistema de clasificación en ACG. Es una manera de agrupar las condiciones de salud presentes en base no a como estamos acostumbrados en otros sistemas, que pueden ser como en función del aparato o el sistema en que se ve afectado o que lo presenta, sino en función de una serie de criterios que tienen más que ver con las variables que se utiliza para la toma de decisiones en atención primaria. En concreto,
todos los posibles códigos CIE que en realidad representan las diferentes condiciones de salud o enfermedad son agrupados en 32 grupos en función de la duración de la condición, de la severidad de la condición, de la etiología de la condición, de la certeza diagnóstica y de la necesidad o no de consulta a atención hospitalaria. En base a eso es cuando surgen los determinados tipos de morbilidad o ADG. En concreto, de esos 32 podéis encontrar un ADG como puede ser ver y tranquilizar. Es decir, ante condiciones en las que el profesional sanitario lo único que le queda como recurso para prestarle una determinada atención a esa condición es simplemente acompañarlo. En función de la combinación de esos 32 grupos, es decir, yo misma puedo tener 1 o 32, gracias a Dios tengo nada más que uno, me parece. En principio nos sale la agrupación junto con la edad y el sexo que tengo, me asignan a una categoría ACG. Ya si son excluyentes, ahí ya un usuario, un ciudadano, una persona, tiene asignado simplemente una categoría en función de las combinaciones de ADGs junto con la edad y el sexo, en principio que ha presentado durante un periodo de observación de un año. Esas son las llamadas categorías ACG. Ahora bien, hasta aquí lo más común a cualquier sistema de clasificación de pacientes que se considera útil para el control de la gestión. Pero va un paso más allá y en estos años Johns Hopkins ha identificado una serie o ha marcado de alguna manera para otro tipo de utilidades los llamados marcadores de enfermedad. En principio es otra manera de agregar todos los códigos CIE de morbilidad o de condiciones. En lugar de con los criterios anteriores de los ADG, lo que ha hecho ha sido agruparlos en 282 marcadores de enfermedad que ya sí tienen que ver de alguna manera con condiciones más o menos similares. Podemos encontrar todas las diabetes en un marcador del paciente que es paciente con condición de diabetes. Además incluye el sistema otra serie de marcadores adicionales, tales como cronicidad, morbilidad, dominante hospitalaria o, de alguna manera, etiquetar al usuario como de probable ingreso en el año siguiente, así como fragilidad y algunos otros. Esto, de alguna manera, es lo que nos ha permitido estar aquí utilizando este sistema que por ahora ha sido el que la dirección corporativa ha seleccionado para conocer la casuística en atención primaria, poder ver qué aportaría de alguna manera a la gestión clínica de pacientes con condiciones crónicas. Y es el marcador de cronicidad. En este caso es muy explícito el sistema en decir qué considera cronicidad o qué considera condición de cronicidad. En principio, como veis ahí, es una alteración de las funciones de probable tal. Pero al final, ¿qué es lo que útil? ¿Qué es el marcador que nos proporciona? Si habéis visto una de las diapositivas de Lola, cuando caracterizaba al paciente, establecía la categoría ACG y ponía de alguna manera el número de condiciones crónicas. Ese es el marcador en el que nos está diciendo cuántas patologías en un grupo de enfermedad crónica está presente durante ese año ese paciente. Por no seguir mucho más consumiendo el tiempo, me voy a centrar en qué información a nivel de clave médica, clave de equipo en un futuro vamos a poner disponible o estamos tratando de validar con los clínicos que sería relevante para llevar a cabo intervenciones individualizadas. Los ACG nos van a permitir, por una parte, establecer, como decía Lola, prevalencias de cronicidad en Andalucía por grupo de edad y sexo. En principio, esto nos permite, no sé si lo veis, lo puedo agrandar un poquito, cuáles son por cada 1000 personas asignadas, o por cada 1000, en este caso como es a nivel de Andalucía, por cada 1000 usuarios, cuáles serían, personas en BDU residentes en Andalucía y a 31 de diciembre del 2014, base de datos 2014, cuál sería la prevalencia de cronicidad, es decir, personas con al menos una condición crónica, según
los ACG por grupo de edad y sexo. Esto nos permite de alguna manera bajar a nivel de una clave y poder encontrarnos con que caracterizar o perfilar de alguna manera estos usuarios con condiciones crónicas en función de esta prevalencia en Andalucía o lo que sería la práctica de registro, bueno, no de registro, sino de alguna manera la presencia de usuarios con condiciones crónicas. Este es el caso, permiso de una clave médica en el que encontramos, por una parte, que su población de referencia son 1.536 personas en el año 2014, su población que al menos ha tenido una consulta de profesional facultativo son 1.152, lo que se dimensiona de alguna manera que el 75% de su población usuaria ha consultado al menos una vez, tal, y el ratio de cronicidad estandarizado por edad y sexo para esa población de referencia. En este caso, esa población tiene más carga de cronicidad que lo que se esperaría por su edad y sexo, considerando esperaría la prevalencia observada en Andalucía. Y además esa diferencia o ese ratio es significativo a un nivel de confianza o con un intervalo de confianza del 95%. ¿Cómo podemos perfilar? Bueno, pues podemos perfilar de alguna manera en este profesional si a toda su población, me he pasado de zoom, a la población adscrita a este profesional facultativa por nivel de cronicidad. En este caso, dada la cronicidad o la definición de cronicidad ACG, el 40,54% de su población de referencia no tiene ninguna condición crónica. Hay un 25,17% con enfermedad crónica, con una enfermedad crónica, y hay como un 5% así que tiene más de 6 condiciones crónicas. ¿Qué nos permite Pues nos permite de alguna manera identificar con toda la información que tenemos disponible cuáles son los usuarios que están en cada uno de esos niveles de cronicidad, pudiendo establecer intervenciones en función de ese perfil. ¿Qué nos permite, además, o con qué otros criterios podemos perfilar a esta población? Bueno, aquí hemos cogido algunos, hemos hablado de cronicidad, si seleccionamos los que sí tienen al menos una cronicidad y además tienen es una multimorbilidad mayor de 3. ¿Has cogido? Es que he quitado la cronicidad. Ahí esto me pasa. ¿Vale? En este caso, si tenemos cronicidad y además queremos caracterizarlo por el nivel de multimorbilidad, podemos observar cómo hay 6, 9, 11 o 12 usuarios adscritos a este profesional que presentan más de 7 condiciones crónicas. Y, como hemos visto antes, saber quiénes son de alguna manera en ese sentido. ¿Qué más criterios podemos utilizar a la hora de perfilar? Pues existen otras. Ahora, en estos momentos, podemos encontrar algunos marcadores que nos permiten ese tipo de información. A ver, quiero ir rápido y entonces, por ejemplo, cruzando el nivel de cronicidad con el nivel de multimorbilidad, nos podemos encontrar que hay un usuario adscrito a este profesional que presenta un nivel de cronicidad mayor de 13, es decir, 13 EDC con condición crónica y 8 o más nivel de multimorbilidad. Podemos también cruzar la cronicidad con la fragilidad. La fragilidad era otro marcador que nos permitía o que nos definía el sistema ACG, o cruzar los niveles de cronicidad con el número de tipo. Estos son solamente dos cruces, pero nos puede permitir, en función de qué consideremos crónico vulnerable o crónico complejo y qué variables tengamos disponibles, poder ir identificando
a los pacientes crónicos que consideremos vulnerables, a los cuales poder llevar a cabo una intervención más personalizada de ellos. Aparte, al ser un sistema de clasificación de pacientes, podemos ver su casuística y ver cómo la diferencia entre la casuística, es decir, la distribución de todos los usuarios por la categoría ACG que presenta la población usuaria frente a la población con al menos una condición crónica. Como veis, en este gráfico, que no lo veréis mucho, es decir, ahí se compara la población usuaria es decir, los 1.100 y pico usuarios y cómo se categorizan en una misma categoría frente a dónde se ponen o dónde caen los diferentes pacientes que tienen al menos una condición crónica. Y vemos cómo las diferencias son más grandes. ¿Qué nos permite además? Y hasta ahora, es decir, eso que nos llama o que nos hemos oído de estratificación por riesgo. Actualmente el tema cuando estratificamos por riesgo, de alguna manera, es definir qué entendemos por riesgo. ¿Riesgo de qué? Porque puede ser el riesgo de morir, puede ser el riesgo de una hospitalización al año siguiente o el riesgo de utilizar más recursos, ya sea o de atención primaria o de farmacia o de tiempo, de dedicación del profesional. Hasta ahora mismo estamos valorando dos niveles de riesgo de los cuales, o dos tipos de riesgo de los cuales tenemos evidencia por los estudios previos de que son capaces de ajustar el uso de recursos, identificar pacientes que se desvían de lo esperado dada su casuística. Y en este caso lo hemos hecho en función de consultas anuales de profesional facultativo, en función de la casuística que tienen, o de consumo de farmacia prescrita anual. Esta sería la identificación de usuarios con al menos una condición crónica por niveles de consumo de recursos anual. Como vemos aquí, de este profesional o adscrito a esta clave, hay un 0,73% de usuarios con al menos una patología crónica categorizada en un ACG etiquetado como de muy alto consumo anual de consultas de profesional. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que en esos 5 usuarios, dado su patrón de morbilidad, se espera que consuman más de 3 veces el número de consultas de lo que consume o de lo que se atiende, con lo en el que se atiende a un paciente medio andaluz. Sí, ya acabo. Es decir, si consideramos las farmacias prescritas, en principio nos encontramos que hay un 6,57% de usuarios adscritos a este profesional que tienen etiqueta de cronicidad, de al menos una patología crónica, y que están etiquetados o que caen en una categoría de ACG que requiere más de 4 veces el consumo medio de un paciente de Andalucía, ¿vale? Es decir, hemos construido para Andalucía cuáles serían estos niveles de consumo de recursos etiquetados como muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. Y no solo eso, sino que nos puede permitir, como siempre, identificar cuáles son sus perfiles. En este caso, los 45 que estaban en el nivel muy alto de uso del recurso de farmacia. Bueno, la moderadora me está diciendo que acabe. Yo solamente quería decir que esto es una pequeña parte de toda la potencialidad que tienen los ACG, no solo para seleccionar a grupos, como en este caso, que tienen al menos una condición crónica, sino para caracterizar, perfilar e identificar grupos que requieren intervenciones en función de la presencia o no de una morbilidad o de una condición. Es decir, aquellos grupos prioritarios de población que a nivel, ya sea de un equipo de atención, ya sea a nivel de comunidad autónoma, se consideren que son prioritarios de intervención y además que desde atención primaria se encuentran esos
actuaciones de intervención que están demostradas su eficacia o su efectividad para cambiar ese patrón de morbilidad o por lo menos que no se deteriore a lo largo de la vida. Y gracias por aguantar. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que son 3 experiencias impresionantes, ¿no? El salto cualitativo que se está dando en tan poquito tiempo. Es verdad. Tenemos un par de minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi pregunta era que si se está teniendo también en cuenta la información en la historia única de salud con respecto a las agencias públicas sanitarias. En mi caso trabajo en Loja, entonces no hay comunicación con la parte del JARE en concreto, ¿no? Entonces no podemos hacer, yo soy enfermera, ¿no? Pero hablo también un poco en nombre de los médicos, no se puede acceder hacia las historias clínicas de ellos, incluso la analítica. No hay contacto con ellos, sí que pueden acceder a parte de nosotros, ¿no? Pero nosotros hacia ellos no. ¿Se está teniendo en cuenta eso, que podamos haber una bidireccionalidad? Sí. Gracias. Nada. Es verdad, es una de las partes que nos queda por cubrir. Muchas veces pensamos que Diraya cubre toda Andalucía, pero que va, hay bastante, 1 millón y pico de usuarios que no tenemos, o pequeñas partes, ¿no? Las agencias, en el caso de las agencias, sí está ya planteado y presupuestado. Esta información se la sabe mejor Juan Luca, que es el que maneja los dineros, pero que en el próximo año, 2 años, se vayan a incorporar a Diraya, con lo cual no debería haber ningún problema. Cuestiones de integración con otros entes, no solamente las públicas, sino, porque no, privadas u otro tipo de hospitales o tal, siempre están abiertas. Por suerte, los estándares están ahí, no tenemos que inventarnos nada, y nosotros, Diraya cada vez es más interoperable y es más sencillo. Pero a corto plazo, salvo lo que te he dicho de las agencias, no, puede haber iniciativas locales que muchas veces tienen los hospitales, porque al fin y al cabo, ya te digo, la información es sencilla y intercambiar información no suele ser complicado. En el caso concreto ese, no te puedo dar fecha ni cronograma, pero está próximamente, sí. ¿Había alguna pregunta por aquí? Sí. Y ya con esta cerramos. ¿Era por aquí? Sí, solo una cosa. Bueno, muy interesantes las 3 ponencias. Yo supongo que el tema que quiero decir habrá salido muchas veces, pero si en el caso de los ACGs no se tienen en cuenta actividades como la consulta de enfermería o como atenciones en el domicilio, cuando estamos hablando de pacientes crónicos, de paciente pluripatológico, de pacientes crónicos con especiales necesidades de cuidados, creo que nos estamos perdiendo una parte importante del consumo de recursos. Entonces, a ver si esto, bueno, supongo que habrá que añadir esa información de alguna manera y que se podrá hacer a la hora de tomar decisiones, pero también preguntar si habéis tenido en cuenta como opción para este tipo de pacientes algunos otros instrumentos de clasificación que se están utilizando también en otros entornos y que para este tipo de pacientes, para medir su casuística, pueden ser interesantes, como los RUG. Bueno, Elena, no me voy a explayar mucho. Los ACG es un instrumento que en principio no tiene nada que ver con las actividades, sino tiene que ver un poco con las condiciones de salud que presenta. Evidentemente son condiciones de salud y enfermedad que vienen de los registros que existan en atención primaria, en este caso, también se puede aplicar en otro ámbito, como las consultas de Tanner, pero en este caso en atención primaria, y todo ello mediante un sistema de codificación que es la CIEMORE. Es verdad, como tú dices, que se ha planteado de alguna otra manera, a lo mejor dentro de los ACG, ver un poco cómo se comportan otro tipo siempre y cuando añadamos más información a la hora de caracterizar. Es decir, la categoría ACG nada tiene que ver con qué consumo de recursos o qué actividades se le han hecho, sino simplemente qué morbilidad registrada tiene y qué edad y sexo tiene, y a partir de ahí tenemos que calibrar, y en eso estamos, calibrar un sistema sanitario diferente al que nace en un sistema sanitario diferente al nuestro, calibrar todos los
usos de recursos, los consumos y tal, a un sistema sanitario muy diferente. Es decir, ellos sí nos dan RUP, sí nos dan otros sistemas en función del uso de recursos, nos dan pesos para cada uno de tal, pero decimos un peso americano fruto de un sistema sanitario con una atención muy diferente. Y nuestro reto actual, y llevamos 4 meses, es intentar calibrar todos los modelos concurrentes o predictivos de uso de recursos a un sistema tan diferente como el sistema de provisión que tenemos en Andalucía. Gracias. Breve la pregunta por aquí y nos vamos. Uno de los problemas que nos encontramos en primaria cuando desde lo del distrito y demás nos pasan listados de pacientes para revisar es la cantidad de errores que hay por el problema de la codificación de CIE nuevo, ¿no? Que, eso como el sistema como detecta que un diagnóstico es erróneo y lo saca, ¿me explico? Porque eso, por ejemplo, en los últimos listados de ictus que nos han pasado hay 50 niños menores de 7 años con ictus. Sí, es que bueno, depende, ¿no? Eso Depende, ¿cómo de dónde se obtenga el código CIE o el diagnóstico, ¿no? En la base poblacional hemos utilizado lo que vosotros escribís, pero lo que vosotros también codificáis, porque a veces ponéis un punto y ponéis un código, ¿no? Evidentemente, si vosotros escribís un diagnóstico, lo más probable es que el codificador automático, que ya habéis visto el porcentaje de éxito que tiene, lo codifique bien. Ahora, si ese código que acompaña al texto natural que habéis puesto, pues lo escogéis mal, ¿no? Lo más probable es que cuando tiréis de la herramienta listados, que es lo que tú estás diciendo, pues os salga mal. En la base poblacional es verdad que no está alineada con la herramienta que hay en el propio aplicativo, en Diraya, ¿no? En la base poblacional lo que hemos cogido ha sido fundamentalmente los textos de los médicos, es lo que más representa, y esos textos codificados. ¿Pero el texto libre o el que por defecto te codifica? El texto libre. Ah, vale. Eso, porque es que por defecto, lo que por defecto te codifica, muchísimas veces no se parece, y por falta de tiempo no buscamos el código correcto, sino que mira, que le den. Claro, No, es que, hombre, nosotros ya habéis visto que hemos hecho comparaciones pues con todos los sistemas de información y con todos los compañeros del resto del SNS, ¿no? Y con los catalanes pues nos parecemos mucho, lo cual nos ha parecido que da robustez a lo que hemos traído. ¿Vas a hacer una añadida? Sí. Vas tú. Nada. A ver, digo, por un poco, es un poco desde el punto de vista de lo que entra al agrupador. El agrupador ACG también identifica incoherencias y sale. Por ejemplo, no hemos encontrado embarazos en hombres, no hemos encontrado edades pero con muy poco nivel. Es decir, con la incidencia... Despreciable, ¿no? Por eso te digo, digo un poco por corroborar de alguna manera, el sistema también busca incoherencias entre edad y sexo con determinados diagnósticos presentes, ¿no? A la hora de agrupar. Lo que quería decir que es insignificante lo que no hemos encontrado, y aparte, cuando se lo damos al profesional esta información, es decir, también le damos en dónde se están registrando o qué ha detectado el sistema también que tiene esa incoherencia, ¿vale? ¿Un minuto solo? No digo nada. Yo Pues nada. os puedo dar todos los minutos que queráis, pero no comemos. Es un puesto de oportunidad. Quería decir algo rápidamente. ¿Te dejo un minutito? Venga. Y disculpadme que sea tan suave, pero... Una pregunta sobre Diraya, y es que sabe, que en el abordaje de los centros de enfermedades crónicas, la farmacoterapia es uno de los principales componentes, y como se ha presentado en el próximo PAI de pluripatológicos va a tener un abordaje especial. Sin embargo, luego nos encontramos que la herramienta de prescripción no tiene sistemas de ayuda a la prescripción como fuera deseable, no tiene el módulo de interacciones y poco más. Cuando, por ejemplo, en determinadas aseguradoras en Estados Unidos, en pacientes crónicos de atención primaria, hay muchísima más ayuda a la prescripción. Sobre el tratamiento, pues te calcula la carga anticolinérgica, te calcula un montón de parámetros, hay escalas de validación de la adecuación, están integrados listados de desprescripción, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna previsión de hacer algo de esto en Andalucía? Porque lo que le vamos a pedir a los clínicos
en el proceso pluripatológico es de tal magnitud que, desde luego, como no tengan un apoyo informático para poder hacerlo, va a ser difícil. A ver cómo te respondo yo a esto. Está en línea de desarrollo, está previsto. La cuestión es que en toda la parte de farmacia el control funcional no está, digamos, en mi ámbito y lo tiene muy cogido la subdirección de farmacia. Y es cierto que aunque está en línea de productos, a veces el control del gasto tiene un protagonismo superior a esto. Pero bueno, estamos en ello. Te puedo decir por tu tranquilidad que están viniendo nuevos evolutivos que van a ser de ayuda a la prescripción. Pero no tengo el dato fino porque, ya te digo, es la subdirección de farmacia la que lleva el papel muy protagonista y muy solo. Bueno, ya sí que vamos a cerrar la misa. Nos vamos a comer algo aquí en el patio central de la escuela y en un ratito nos vemos aquí, ¿vale? Muchas gracias. Ana, ¿qué pregunta?